Bueno, entonces vamos a hacer ahora el problema 6.6, ¿ya? El problema 6.6 dice lo siguiente. Silencien sus micrófonos, por favor. Dice, suponga que en la figura 6A de la página 126, en la página 126 del texto hay una figura donde da los valores de longitud de onda ya para diferentes situaciones. Entonces dice lo siguiente, suponga que en la figura 6A, página 126 del texto, se muestran ondas estacionarias sobre una cuerda metálica tensada con 88,2 newtons. Entonces nos está dando la tensión. Tensión igual 88,2 newtons. Punto seguido, su longitud es 50 centímetros. Entonces, la longitud de la cuerda, 50 centímetros. Y su masa, 0,5 gramos. La masa de la cuerda, 0,5 gramos. ¿Ya? Inciso A, dice, calcule la velocidad para las ondas transversales sobre la cuerda. Entonces, en inciso A debemos calcular la velocidad de propagación de la onda a través de la cuerda metálica. Inciso B, determine la frecuencia de su fundamental. Entonces, en el inciso B, voy a escribir esto mejor con negro. Dice frecuencia de la fundamental. Si voy a escribir. ¿Dónde está? Inciso B, determine la frecuencia de su fundamental, coma, primer soprano. La frecuencia del primer soprano, así se llama. Se les pido que sí o sí tienen que leer todo el texto, ya, todo el capítulo 6 para comprender estos problemas y resolver los ejemplos que están resueltos en el texto. Entonces dice, frecuencia para el primer soprano y segundo soprano. Y la frecuencia para el segundo soprano. Muy bien, entonces las ecuaciones. Entonces aquí tengo mis ecuaciones. Entonces, para el cálculo de la velocidad, inciso A. Entonces, para el cálculo de la velocidad de la onda que se propaga a través de la cuerda, tenemos la siguiente ecuación. La velocidad es igual a la tensión sobre ñu, donde ñu es la masa por unidad de longitud. Ñu es la masa sobre la longitud. En este caso tenemos la masa 0,5 gramos. Lo vamos a convertir a kilogramos. Entonces, 0,5 gramos. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces, esto tenemos que dividir entre 1000. Y por lo tanto, directamente lo multiplicamos por 10 a la menos 3. Y esto ya se vuelve kilogramos. La longitud de 50 centímetros, convertida en metros, sería 0,5 metros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto 0,5 con esto 0,5 se cancela. Y por lo tanto vamos a tener que la velocidad va a ser igual. ¿Cuánto vale la tensión? 88,2. Y ñu, que vale 10 a la menos 3. Entonces, haciendo operaciones, encontramos un valor de 297. Entonces, la velocidad con la que se propaga la onda a través de la cuerda metálica es 297 metros por segundo. Muy bien.
Ahora, tenemos que calcular la frecuencia de la fundamental, la frecuencia del primer soprano y la frecuencia del segundo soprano. Para esto tienen que basarse, les decía, en la... Está en el problema, es en la figura 6A. No sé si te voy a poner para que se vea. Figura 6A, que está en la página 126 del texto. ¿Ya? Entonces, para el inciso B tenemos que calcular en primer lugar la frecuencia de la fundamental. La frecuencia es igual a la velocidad sobre la longitud de onda. ¿Ya? Entonces, la frecuencia es velocidad sobre la longitud de onda. Ahora, en esta figura está la longitud de onda para la fundamental, para el primer soprano y para el segundo soprano. ¿Ya? Entonces, para la fundamental, la longitud de onda es 2L sobre 1. Entonces, fíjense, es 2L sobre 1, porque es la fundamental. Entonces, directamente esto es la velocidad, es 297, ¿ya? Dividido 2 por L. La longitud es 0,5. Dividido 1, pasa nada. Entonces, eso 297 dividido 2 por 0,5 es 297 Hz. Entonces, la frecuencia de la fundamental es 297 Hz. Ahora, la frecuencia del primer soprano, es la velocidad también sobre longitud de onda. Pero la longitud de onda para el primer soprano ya es 2L sobre 2. ¿Ya? 2L sobre 2. Entonces ahora 2 con 2 se va. Y queda la velocidad que vale 297 dividido L. L vale 0,5. Entonces esta frecuencia es 594 Hz. Finalmente, la frecuencia para el segundo soprano. Frecuencia segundo soprano. Repito, todo esto está en esa figura y en esa página. La frecuencia para el segundo soprano es la velocidad 2L sobre 3. Si me pides para el tercer soprano, será 2L sobre 4. Entonces, esto vamos a tener, el 3 sube al numerador, 3 por 297 dividido 2 por L, que vale 0,5. ¿Ya? Entonces, haciendo esas operaciones, sale 891 Hz. ¿Ya? Entonces, de esa forma se calcula la frecuencia para la fundamental, para el primer soprano, para el segundo soprano. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a borrar. Otro problema. Vamos a hacer uno más y luego... Ingeniero, ¿podría sacar una foto a los ejercicios? ¿Qué hito? ¿Puede sacar una foto a los ejercicios? Le digo. Pero ya le he borrado, pues sí. El siguiente, ingeniero. Desde el propio, pero van a ver la grabación, vuelven a ver hito, pues. De ahí de la grabación ustedes pueden sacar la foto, ¿no ven? Si entran con su celular, no vean el link. No se ve tan claro, ingeniero. Se ve medio borroso cuando vemos el video. No, ¿cómo no se va a ver? Yo veo el video, se ve clarito. El video del Ingeniero, YouTube se pero hay ve momentos clarito, que se pone borroso.
O sea, los hay videos momentos todos en están que en YouTube, ¿no ve? Y del YouTube se ve clarito, hijo. A lo menos yo siempre lo veo, porque si no, ¿para qué voy a subir si no se vería, no ve? Entonces vamos a hacer el 6.9. Además son problemas fáciles, les digo. Una vez de que ustedes estudien el texto, estos problemas son solamente reemplazar fórmulas, nada más. Bueno, entonces ahora vamos a ir a los problemas de sonido y efecto Doppler. Entonces vamos a hacer un fácil. Todos son fáciles. El 6.9 dice lo siguiente. Ocurre una explosión a una distancia de 6 kilómetros de una persona. Entonces vamos a considerar que aquí está la persona. Entonces dice, a 6 kilómetros ocurre una explosión. Entonces aquí ocurre la explosión. Entonces, y esta persona está a 6 kilómetros. Esta distancia, o 6.000 metros, sabemos. Entonces voy a seguir leyendo. Dice, ocurre una explosión a una distancia de 6 kilómetros de una persona. ¿Cuánto tiempo transcurre después de la explosión antes de que la persona lo pueda escuchar? Entonces nos está pidiendo el tiempo que va a tardar la persona en escuchar el sonido de esa explosión. Ahora, voy a seguir leyendo el problema. Suponga que la temperatura es 14 grados centígrados. Entonces, la temperatura es igual a 14 grados centígrados. El sonido o la propagación del sonido disminuye cuando aumenta la temperatura. Entonces, en el texto está toda esa información, ¿ya? Y nos dice que el aumento de la velocidad por cada grado centígrado es de 0,61. Entonces, aquí voy a escribir. Entonces, el aumento de la velocidad, ¿ya?, es igual a 0,61 metros por segundo y por grado centígrado, ¿ya? Entonces, la velocidad, ¿ya?, cuando aumenta la temperatura, entonces aumenta, ¿ya? Entonces, la velocidad del sonido se incrementa, dice, en 0,61 metros por segundo por cada grado centígrado. En este caso, nosotros tenemos una temperatura de 14 grados centígrados. Entonces, aquí tenemos que multiplicar por 14 grados centígrados. Entonces, grado centígrado con grado centígrado se cancela. Y 0,61 por 14 es 8,54. Entonces, la velocidad del sonido, cuando la temperatura es de 14 grados, se incrementa en 8,54 metros. Ahora, la velocidad del sonido en el aire a 0 grados centígrados, estoy colocando velocidad del sonido en el aire a 0 grados centígrados es igual a 331 metros por segundo. Muy bien. Entonces nosotros ahora, el tiempo, ¿a qué es igual? El tiempo es igual a distancia sobre la velocidad. Distancia sobre la velocidad. La distancia es 6 kilómetros o 6.000 metros. Y aquí en la velocidad tenemos que sumarle
331 más el aumento por la temperatura, que es 8,54. ¿Ya? Esto está en metros sobre segundo. Los metros con metros se va y va a subir arriba el segundo. ¿Ya? Entonces, para que es... ¿Qué he hecho mi máquina? Bueno, ahorita veo. Entonces, este valor es 17,67 metros por segundo. Ya, denme un segundito, mi maquinita, parece que lo tengo aquí. Ya, aquí está mi máquina. Entonces, 331 más 854 arriba por 6,000. Correcto, 17,67. Bueno, eso es todo. ¿Qué voy a sacar foto? De los dos últimos problemas, le voy a sacar la foto. Bueno, finalmente vamos a hacer dos problemas del efecto de Doppler, ¿ya? Entonces vamos a hacer ahora, ¿dónde está mi celular? Es el 6,14 y el 6,15. El 6,14 dice lo siguiente. Un automóvil que se mueve a 30 metros por segundo se acerca a la sirena de una fábrica que tiene una frecuencia de 500 Hz. ¿Ya? Entonces, dice, un automóvil y aquí que se encuentre una fábrica que sí. Sí. Entonces, este es el automóvil. Delante un azulito. L y S. Ya. Entonces, después voy a volver a leer. Entonces, un automóvil que se mueve a 30 metros por segundo. BL 30 metros por segundo. Entonces, un automóvil que se mueve a 30 metros por segundo se acerca a la sirena de una fábrica. Esta para nosotros es la fábrica. A la sirena de una fábrica que tiene una frecuencia de 500 Hz. Aquí te voy a anotar. Entonces, FS con S representamos a la fuente donde se emite el sonido. ¿Ya? Entonces, con S representamos a la fuente. Recuerden, en la explicación de la diapositiva, habíamos representado a la radio, digamos, a una radio que emite una fuente. Entonces, esa es la fuente y con L al receptor. En este caso, el conductor que está en el automóvil es el receptor de la explosión. De la explosión, de la sirena en este caso, del sonido de la sirena.
Te repito, un automóvil que se mueve a 30 metros por segundo se acerca a la sirena de una fábrica que tiene una frecuencia de 500 Hz. ¿Ya? 500 Hz. Inciso A. Si la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo, les voy a anotar aquí. Este marcador está para las peras. A ver. Entonces me dice que la velocidad del sonido es 340. Entonces, si la ve, inciso A, si la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo, ¿cuál es la frecuencia aparente de la sirena que escucha el conductor? Entonces, para encontrar la frecuencia aparente tenemos la siguiente ecuación, que lo voy a escribir aquí. ¿Ya? Entonces nos está pidiendo FL. ¿Ya? Entonces ahora, FL es igual a la velocidad del sonido más la velocidad, en este caso, del automóvil, dividido la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente sonora, que en este caso es la sirena de la fábrica, y todo esto por Fs. Ahora, aquí hay que tener presente, cuando el receptor, en este caso el receptor es el conductor del automóvil, cuando el receptor se está acercando allá, acercando a la fuente sonora, entonces la velocidad es positiva. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a tener lo siguiente. Ahora, para nosotros vamos a considerar, ¿ya? No es que vamos a considerar, sino que la fábrica no está en movimiento. Entonces, la fábrica tiene una sirena para llamar a los trabajadores. Entonces, la velocidad de la fuente es cero. ¿Por qué? Porque la fábrica está en reposo. Entonces, la velocidad del sonido, 340. ¿Ya? Más en este caso, V sub L es positiva. ¿Por qué? Porque en este caso, el auto se está acercando a la fábrica, a la sirena. Entonces, V sub L vale 30. ¿Ya? Dividido la velocidad del sonido, 300. Y aquí es cero. ¿Por qué? Porque la fábrica está en reposo. Y Fs es la frecuencia, en este caso, de la sirena de la fábrica, que es 500. Entonces, haciendo esas operaciones, sale un valor de 544,2. Entonces, con esa frecuencia va a escuchar el conductor que está aquí en el automóvil, con una frecuencia aparente de 544,12 Hz. ¿Ya? El inciso B. Voy a ver qué dice el inciso B. El inciso B dice, ¿dónde está? Aquí está. Dice, repita para el caso de un automóvil que se aleja de la fábrica con la misma velocidad. Entonces, en este caso nos está diciendo, para el inciso B, ¿ya? Que el automóvil se está alejando. Entonces, en este caso, el automóvil se está alejando con la misma velocidad, ¿ya? De 30 metros por segundo. Entonces, esto es él. En este caso, les decía, cuando el auto se acerca a la fuente sonora, la velocidad es positiva. Y cuando, en este caso, el automóvil, ¿ya? Cuando el receptor, que es el automóvil, se aleja, entonces esta velocidad es negativa. Entonces, en el inciso B, FL va a ser así.
B menos BL dividido B más 0. Esto sigue estando en 0. Por la frecuencia S. ¿Ya? No solamente cambia el signo cuando se aleja. Cuando se acerca, positivo. Y cuando se aleja, negativo. Entonces ahora aquí tenemos 340 menos 30. Dividido 340 más 0. Y todo esto multiplicado por 500. Igual. Y eso sale 556 Hz. Hz. No como hasta está clarito, pero voy a sacar una foto. Esta tarde voy a sacar fotos del otro grupo y les voy a mandar entonces de los dos primeros problemas. Ahora vamos a sacar. No, si alguna pregunta me lo haces, si no voy a pasar yo al último problema, que es el 614, ¿ya? O el 615. Ingeniero, disculpe, a mí me salió 455 en quinto B. ¿Cuánto? 455. A ver, vamos a comprobar. 340 menos 30. Dividido 340 por 500. Ahí tienes razón. A ver, ¿cuánto sale el resultado? Ahí ya me he equivocado. Sí, tienes razón, el resultado es 456, hijo. El resultado en el texto está 456, entonces sale 455, 88, redondeo 456, no sé qué ha pasado. Ya, eso es el resultado correcto, ¿ya? 456 está en el texto. El primero, a ver, también voy a comprobar. Yo hice cálculos ayer, pero me podía equivocar ayer, yo lo dejaba así, no hay comprobado. 340 más 30 dividido 340 por 500. Ese está bien, 544,12. Entonces voy a volver a sacar de nuevo una fotito, porque la otra está equivocada. Pero es que no puedo sacar foto más, fijo. Tarda mucho, la grabación se va al tacho.
Ingeniero, la velocidad del sonido en el aire siempre se nos dará el dato o hay ocasiones donde tenemos que calcularlo. No, siempre se los va a dar dato. Ahora, cuando digamos le dice que varía con la temperatura, entonces hay que hacer como he hecho en el primer ejemplo. Entonces, primero tenemos el valor de la velocidad del aire a 0 grados, que es 331. Y luego hay que sumarle el incremento por cada grado de temperatura. Si es que el problema dice que la temperatura es 20 grados o 30 grados, entonces ese aumento hay que multiplicar por 20, por 30 grados. Pero generalmente en la mayoría de los problemas nos va a dar el valor de la velocidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este valor no es fijo, digamos. Se puede decir que un promedio en la mayoría es 340. Pero como varía con la temperatura, entonces casi siempre nos van a dar el valor de la velocidad del aire, ¿ya? Bueno, entonces finalmente vamos a hacer este problema 615. Todo, como les digo yo, en el texto está todo explicado con ejemplos, y entonces necesariamente tienen que estudiar ese capítulo, por lo menos una pasada, y resolver. Hay varios ejemplos resueltos que nos orientan para resolver todo el práctico. Son los primeros problemas, que son un poquito pesaditos, que son parecidos al capítulo 5, donde hay que encontrar la ecuación del movimiento de la onda. Pero ya la segunda parte es más libre. Entonces, finalmente vamos a hacer el problema 615, que también es de resto 2. Entonces, el problema dice lo siguiente. Un diapasón con una frecuencia de 400 Hz. Voy a leer primero, después voy a hacer el... Un diapasón con una frecuencia de 400 Hz se aleja de un observador y al mismo tiempo se acerca a una pared plana con una velocidad de 2 metros por segundo. Punto seguido. ¿Cuál es la frecuencia aparente, inciso A, de las ondas sonoras no reflejadas que van directamente al observador? Inciso B, la de las ondas sonoras que van al observador después de reflejarse. Inciso C, ¿cuántas pulsaciones por segundo se escuchan? Suponga que la velocidad del sonido en el aire es de 340. Aquí tengo un error, había puesto 240, ¿ya? 340 metros por segundo. A ver, ¿conocen ustedes un diapasón? ¿Alguien conoce el diapasón? ¿Qué es un diapasón? Aquí está la definición de diapasón, barra metálica en forma de U que al vibrar produce un tono determinado. Sirve para estudios de acústica, pruebas de audición, etc. Entonces ese es decir, el diapasón. Han debido ver así, como una barrita, ¿no? Ese es el diapasón. Aquí hay una pared, dice. Una pared. Texto observador. Entonces ahora vamos a nuestra nomenclatura. Este es S. Es L. Este
Esto es como un espejo. Esta pared está haciendo de espejo. Entonces, L para nosotros, en este caso, es el observador. ¿Ya? Y S es la fuente que emite el sonido. Se me pierde esto. Capítulo 6. Todo el capítulo está aquí, no importa. Entonces, un diapasón, este es el diapasón, con una frecuencia de 400 Hz. Entonces, Fs 400 Hz. Se aleja de un observador. Entonces, aquí está el observador. Se aleja de un observador y al mismo tiempo se acerca a una pared plana con una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, la velocidad V sub S es 2 metros por segundo. ¿Ya? En este caso se está alejando. Punto seguido. ¿Cuál es la frecuencia aparente? ¿Cuál es la frecuencia aparente? Aquí voy a colocar, entonces, hasta FL. ¿Cuál es la frecuencia aparente? Inciso A. Entonces está pidiendo la frecuencia del observador, FL. Inciso A, de las ondas sonoras no reflejadas que van directamente al observador. Entonces aquí hay unas ondas, fíjense, este diapasón emite ondas. ¿Ya? Estas son las ondas no reflejadas. A ver. Eso es en el inciso A. En el inciso B, les voy a leer, la de las ondas sonoras que van al observador después de reflejarse. Entonces las ondas de aquí van a ir así, ¿ya? Van a chocar con la pared y luego van a volver así. ¿Ya? Entonces, para el inciso A nos piden la frecuencia de las ondas directamente que vienen del diapasón hacia el observador. Y en el inciso B, la frecuencia de las ondas que se reflejan. ¿Ya? Entonces, chocan y rebotan, diremos. Entonces, de esas ondas nos está pidiendo la frecuencia. Y dice, y el inciso C, hay un inciso C. ¿Cuántas pulsaciones? Después de ver cómo se calcula el número de pulsaciones. El número de pulsaciones que emiten las ondas. ¿Cuántas pulsaciones por segundo se escuchan? Suponga que la velocidad del sonido en el aire es de 340. Hay un error. Entonces aquí te voy a colocar la velocidad del aire, 340 metros por segundo. Bueno. Entonces, en este caso, voy a escribir la misma fórmula, que lo tengo por acá, ¿ya? La misma fórmula. Entonces, para el inciso A, FL es igual a B más BL sobre B más, ¿ya? Aquí por la frecuencia S. ¿Ya? Muy bien. Pero en este caso, fíjense, esta B sub L es 0, porque no me dice que se está moviendo. No está yendo ni para allá ni para acá. ¿Ya?
Entonces, en este caso, a ver, vamos a interpretar bien el problema. El observador está en reposo para nosotros. Dice, a ver, un diapasón con frecuencia de 400 se aleja de un observador. Entonces, el diapasón se está alejando de este observador. ¿Ya? Y al mismo tiempo se acerca a una pared. Entonces, ahora en movimiento está el diapasón, la fuente. Esto está en reposo. Como el observador está en reposo, V sub L es 0. Y en este caso, ¿ya? Para las ondas que viene aquí va a ser positiva. Entonces, esto vamos a tener igual. Aquí tenemos 340 más 0 dividido 340 más 2. Esto multiplicado por 400. Entonces, esta FL, a ver cuánto nos sale este marcador, es el que no sirve. Ya sale 397,7. Eso es en el inciso A. En el inciso B. En el inciso B. Tenía un marcador que sirve. Entonces, en el inciso B vamos a tener nuevamente FL va a ser igual B más BL sobre B, ahora menos BS. Porque ahora rebote. Entonces tenemos aquí 340 más 0. 340 menos 2 por 400. No lo pegue mi marcador. Entonces, ¿eso cuánto sale? A ver, tengo 402,4. A ver, 340 dividido 338. Eso por 400. 402,36. A ver, veamos los resultados. Creo que son esos. Inciso A, 397,7. Inciso B, 402,4. Finalmente, el número de pulsaciones no es nada más que la diferencia de las frecuencias. ¿Ya? Entonces, el número de pulsaciones es igual a esta frecuencia del inciso B, que es 402,4, lo vamos a redondear, menos la otra frecuencia que es 397,7. Y esta diferencia, a ver, 402,4 menos 397,7. Eso es 4,7. Igual a 4,7. Estos son pulsaciones sobre segundo. ¿Ya? Entonces, esto lo explica solamente la teoría, que el número de pulsaciones por segundo no es nada más que la diferencia
de las frecuencias. Bueno, entonces, mis queridos alumnos, como les recomiendo, hay que estudiar el texto, el capítulo 6, hay que resolver los problemas que están resueltos en el texto, y con eso no va a tener ninguna dificultad en resolver el resto de los problemas que faltan del capítulo, no para presentar, ¿no? Pero les digo, el examen va a entrar, digamos. Va a entrar, pues, tampoco les puedo asegurar, pero puede entrar un problema del capítulo 6 en el examen de mesas, ¿ves? Como también no puede entrar, ¿ves? Pero uno tiene que estar siempre preparado. Te voy a sacar una fotito de esto más, si hay alguna pregunta lo pueden hacer. Caso contrario, aquí terminamos la materia, diré. Cualquier otra consulta me lo van a hacer por WhatsApp. Ingeniero, Sí, la velocidad de 340 metros por segundo, ¿de cuál es o cómo es? es del los 340 es la velocidad del sonido en el aire. Pues la velocidad con la que está viajando el sonido de aquí de la fuente al receptor. Entonces, este valor casi se toma para la mayoría de los problemas, excepto que en algún problema le va a decir de que esa velocidad del sonido varía con la temperatura y hay que utilizar la otra relación para encontrar el aumento de la velocidad y sumarlo a los 331. Pero el problema siempre va a ser claro, siempre le va a decir clarito la velocidad que tienen que tomar. ¿Listo? Listo, ingeniero. Muy bien, entonces. Bueno, entonces, mis queridos alumnos, directamente ahora nos vemos en la segunda evaluación. Ingeniero, con respecto a esto, ingeniero, Sí, sí. yo le Dime. decía que si no había una posibilidad, le decía que si no había una posibilidad de prolongar un poco el día del examen, es este miércoles, ¿no es cierto? Claro, pero les decía, para eso yo no tengo ningún problema, pero tienen que ponerse de acuerdo todo el grupo, porque pero ahí, digamos, yo el postero para la otra y tus compañeros tienen otro examen, entonces para eso me gustaría de que haya un consenso de todos, ¿no? A ver, ¿para qué fecha estaba el examen? Para este Miércoles. el próximo lunes, ¿qué fecha? Sí. Entonces estaba para este miércoles 3, ¿no ve? Sí, ingeniero. Bueno, escúcheme, ahorita hay solamente 14 alumnos, sí. Entonces, de esos 14 están todos de acuerdo en postergarlo, tendría que ser máximo hasta lunes 8. ¿Están de acuerdo todos o hay alguien que no puede? Pero también tenemos que consultar al resto de los chicos que no han entrado ahora, ¿no ve? Sí, Inge, yo estoy de acuerdo para postergarlo, por favor. Sí, ingeniero, igual. Ingeniero, estamos bien. Entonces, Sí, yo si hay solamente, bueno, hay alguien que no está de acuerdo, métale, para que lo tome oral. ¿Todos están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces para el lunes 8. Más no se puede ir porque nos va a pisar el tiempo, ¿ya? Entonces, para el próximo lunes 8. Bueno, ingeniero, este miércoles asistiríamos a clase o no. Este miércoles ya no, pues. Pueden decir, más bien, si tienen No, pues. solamente alguna consulta, ya me lo hacen por WhatsApp directamente. ¿Ya? Con esto ya hemos terminado todos los problemas de todos los capítulos. Cualquier consulta de algún problema me lo hacen por WhatsApp. ¿Listo? Listo, ingeniero. Muy bien, entonces ahora se me cuida. Aquí voy a parar la grabación, pero pueden hacer todavía alguna consulta que deseen.